principalmente porque va a haber un congreso muy amable en el caso de que sea Daniel Scioli electo presidente y un congreso bastante controvertido para Mauricio Macri en caso de llegar a la presidencia. Esto es así porque el Frente para la Victoria va a tener 111 diputados y algo así como 42 o 43 senadores si se cuenta a Carlos Menem entre ellos. Son números que le permitirían a Daniel Scioli tener un congreso bastante transitable en cualquiera de las propuestas que pueda hacer y probablemente el factor más de consenso que tenga que buscar sea con la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, porque va a tener una tropa bastante importante en las dos cámaras. ¿Vos tenés una seguridad para la profecía, la verdad? No, se puede hacer en base a los números. Se podría decir totalmente lo contrario. Que nunca hay un congreso difícil para un presidente. Que nunca. Que el resultado del 25 de octubre, como vos comentaste antes de comenzar el programa, cambia de acuerdo con quien gana. Yo no doy ni un minuto por la presencia de los radicales que hoy están con el peronismo aliados, como los Santiago del Estero, no doy un minuto que dure mucho en el Congreso donde están ahora. Esa gente va a migrar seguramente hacia la familia radical de vuelta. Ya no va a tener sentido hacer oficialismo ni con Scioli y si le gana Macri ni te cuento. Bueno, esa es la apuesta de la gente de Cambiemos. No, pero eso es lo que sabemos que va a pasar porque esa gente es así. Y después en general los congresos son amables con el que gobierna. Bueno, nadie tiene problemas con el Congreso. Hay congresos que fueron bastante complicados. Si recordamos la ley Mucci de Alfonsín. Bueno, pero son anécdotas. También el año en que dejaron al gobierno sin presupuesto, el 2010. Pero creo que en general los congresos son muy amables con el gobierno, con los gobiernos. El más recordable es el Congreso Peronista del 99 con De la Rúa. Los legisladores no tienen cultura de oposición, y mucho menos el peronismo. El peronismo es para el arreglo. Nunca el peronismo combate, nunca el peronismo es rebelde. El peronismo está, como decía el llorado Buscapié Cardoso, yo me llamo Rubén Cardoso 14250, la ley de paritaria. O sea, el peronista está para arreglar. El peronismo también le sacó la vicepresidencia provisional del Senado a De la Rúa después de la elección tremendamente mala. Ese país era un país que casi no existía. O sea, hay peronismos y peronismos. Ese mismo peronismo es el de Cristina Kirchner votando en contra de Lozada y poniendo a puerta como en la línea de sucesión, ya había renunciado. Pero yo creo que en general los congresos suelen ser amables con los ejecutivos y suelen llegar a acuerdos muy rápido. Y si uno mira la experiencia que han tenido los dos competidores del domingo, Macri y Scioli con sus legislaturas, los dos se acomodaron muy bien a tener unas legislaturas fragmentadas, especialmente la segunda legislatura de Scioli. La segunda, sí. Y han logrado acuerdos. Los ejecutivos tienen una enorme fuerza, manejan el presupuesto, hay una cultura política de la emergencia que hace que si el Congreso no te lo vota, lo sacás por decreto de necesidad de urgencia, tenés facultades, todos los ejecutivos de la Argentina, la mayoría de las provincias y la nación tienen facultades extraordinarias votadas o en las leyes de presupuesto o en leyes de emergencia. O sea que en general hay una herramienta muy fuerte del Ejecutivo para resistir al Congreso. Yo creo que es así porque básicamente tenemos una cultura presidencialista muy fuerte, pero hay herramientas que, por ejemplo, si Macri llega a la presidencia no va a poder utilizar con la libertad que las ha utilizado Cristina Kirchner. Por ejemplo, los DNU que recién mencionaste vos. ¿Y por qué estás tan seguro? Que necesita ratificación parlamentaria. Entonces, si tenemos un peronismo... siempre ratifican todo. Si tenemos un peronismo realmente opositor, que es lo que vos entendés que no va a suceder, yo tengo mis dudas. Va a haber oposición política, obviamente, al Ejecutivo, pero que esto se ocurra en el Congreso. El Congreso es una mutual que trabaja en función de los legisladores y de los gobernadores. Y eso necesita siempre el acuerdo. No, eso no es confrontación. No pasa por la confrontación. Yo vi el Congreso combativo del 2010, como decís vos, del famoso Grupo A, en el que no le aprueban a la presidenta el presupuesto, en el que sacaron la ley del cheque o el 82% móvil. Yo tengo mis dudas. Claro, pero no fue una dificultad extraordinaria. El no tener presupuesto a Cristina Kirchner le convino.
porque estoy de acuerdo. Sobregastaba, usaba decretos de necesidad de urgencia. ¿A dónde voy yo? Yo creo que vos decís que hay una cultura presidencialista. En la Argentina, desde la reforma de 1994 de la Constitución, Sí. es un país casi parlamentario. Todo pasa por el Congreso. Inclusive la mecánica de las cámaras como cámaras iniciadoras en determinados temas, para los fiscales por un lado, para los electorales por el otro, las mayorías especiales, le dan un descomunal Eso viene poder, antes. le dan un descomunal poder a los congresos, en lo formal. Los ejecutivos han tratado de resistir. Los ejecutivos no se han adaptado a eso, no lo han admitido, no lo han consentido. El único que lo hizo de una manera imperfecta, como todo lo que hizo, no solo por él, sino por el contexto, fue Duhalde. Duhalde trató de navegar a favor de la corriente de esa nueva institucionalidad que la Argentina aplicó solo en su época, y él hablaba, por ejemplo, decía, voy a reunirme con los líderes parlamentarios, decía. Una frase que él popularizó. Pero cuando en Argentina no hay parlamento, hay congreso. Porque él necesitaba el diálogo político, el diálogo social, que era su eje de gestión. No, además él al tener un gobierno tan debilitado, que salía de una crisis tan grande y tener que navegar una crisis formidable en lo político y en lo económico, recostarse en la institución del Congreso. Ahora, en general, al ser el Congreso una corporación que trabaja en función de la propia legislatura y de los gobernadores, eso no conlleva la pelea. Eso no conlleva, tanto que la actitud de la oposición del año 2009-2010 resalta o se nota en la historia reciente como un elemento de sorpresa, que tiene que ver menos con la vida parlamentaria, con la sanción de las leyes, que con la pelea política, que con la guerra política contra el gobierno. Yo estoy de acuerdo. Usando la herramienta del Congreso. Fueron los 2 años con menos leyes sancionadas, digamos. Claro, pero digamos, la actitud de la oposición en ese momento tenía menos que ver con la vida parlamentaria y sacar determinadas leyes que hacerle la vida imposible al gobierno. Tenía que ver con la agenda de la pelea política fuera del Congreso. De la confrontación que había quedado instalada claramente un par de años Ahora, antes. la impresión, bueno, vos lo tenés quizá más cercanía con el detalle, va a haber un bloque va a estar más parejo entre peronismo y no peronismo. Va a estar más parejo en la Cámara de Diputados. El Senado no, va a ser un Senado parecido al que tuvo Carlos Menem en su segunda presidencia después de la reforma de la Constitución, donde el peronismo era claramente una mayoría y en este caso... Pero el Senado siempre lo tenían, Alfonsín también tenía un Senado con mayoría peronista. Exacto. Alfonsín tuvo que negociar desde ya las legislaciones legislativas. La relación de fuerza entre Cambiemos y el Frente para la Victoria en el Senado es muy débil, digamos, porque son 16 senadores contra 43. Gente, claro. Es muy poca gente, lo que obliga a un constante diálogo, o sea, no van a salir las leyes de un día para el otro, como se hace a veces transgrediendo el reglamento, digamos. Pero en realidad los ejecutivos no sé si necesitan mucho Congreso y muchas leyes. Con las facultades extraordinarias que hay en la Argentina, con las facultades delegadas, con las leyes de excepción, con el régimen de los DNU, la verdad que hacen bien los ejecutivos en aprovecharlo y navegar sin esa necesidad. Es decir, no creo que, a mi juicio, que en el futuro político inmediato de la Argentina el problema está en el Congreso. El problema pues va a estar en otros lados, en el Ejecutivo, en la solución de los problemas. ¿Crees que por la economía pueden venir los problemas? ¿Cómo? ¿Pueden venir del lado de la economía o de la organización institucional? Porque el problema de las formaciones políticas de la Argentina es que en la Argentina, después del cataclismo de 2001, que fulminó el rol del radicalismo como representante del voto no peronista, eso se recupera con Macri. Macri es lo que es porque él va a una elección con una alianza con el radicalismo sociológico. Eso, diríamos, esa novedad que hay en el panorama político, que es una novedad de los últimos 15 años, tiene una realidad complementaria, que es que el peronismo no tiene liderazgo, no tiene líder, desde la salida de Carlos Menem no tiene un jefe, diríamos, que sea acatado por todos de manera
políticamente Hay un peronismo fragmentado desde el 2003, digamos. Hay un peronismo fragmentado y desde la salida de la muerte de Alfonsín, la declinación del alfonsinismo, el radicalismo tampoco lo tiene. Ha quedado huérfano. Y Macri aparece como el síndico del voto no peronista, va a esta elección como el síndico, el representante del voto no peronista, sin ser, él es el líder indiscutido de una alianza electoral, pero no de una formación política. Él no es el jefe del radicalismo, sí lo es del PRO. Exacto. O sea que va a haber el acomodamiento o el trabajo político que sigue al gobierno que asuma el 10 de diciembre, es la reconstrucción de esos tejidos políticos. O sea, en el peronismo buscar una conducción que siempre fue colegiada en la Liga de Gobernadores, pero conviviendo con un jefe, y en el caso de Cambiemos, vaya como le vaya en las elecciones, si sigue existiendo después sin ganar Macri, seguramente va a existir ganando Macri, ahí también va a haber una disputa, ¿no? Y una disputa por la conducción partidaria de esa formación. En el caso del peronismo, creo que aún ganando Scioli, ya hay una disputa, está claro que hay... Está abierta desde hace años. Desde hace años. Hace años disputa porque nadie reconoce. No la pudieron evitar inclusive en este último tramo de la campaña, pero además se genera un liderazgo fuerte dentro de lo que podría ser el peronismo no K, que está Massa, digamos. No, pero él no está, él es un peronista, él se fue del peronismo formal, inclusive lo que uno está escuchando estos días es que la aventura esa que quiere emprender junto a De la Sota de reconstruir el peronismo no es en el PJ. Y acá estamos hablando del PJ. El PJ es el que habilita en 20 provincias, arma la lista de diputados, que es lo que les importa. Tampoco les importa la salud republicana. El instrumento partidario es fundamental. Te dejan afuera de la lista. El PJ y sonaste. Yo creo que el peronismo va a tener que buscar una novedad, vaya como le vaya en las elecciones, para ajustarse a una conducción colegiada, porque no despunta ningún hombre fuerte del partido para quedarse con la conducción. ¿Y qué rol crees que va a tener Cristina Fernández en este? No le veo un rol. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Que los cumpla feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
atrás vuelve a tener un rol protagónico. Yo creo que siempre la tuvo. Acá se creó un estereotipo, que es lo que creó la oposición, no el gobierno, de que el gobierno de los Kirchner apretaba y extorsionaba a los gobernadores con la chequera. Ellos le daban a los gobernadores lo que los gobernadores le pedían. Velo desde el otro punto. Ellos están felices. Ninguno de ellos se sintió ni extorsionado ni presionado nunca. Así recibían lo que nunca. Y cuando vos les preguntabas, ¿qué te piden? Y a veces te piden un diputado. Que te decían que en general es mío, que se fue a la oposición para venir por esa puerta. Pero la verdad que construcción política, de ninguna manera. De hecho, el ciclo Kirchner no hizo construcción política. Claro, y por eso es que... Se demostró en las condiciones en que llega esta elección, ¿no? Ningún gobernador salió a pedir realmente cambios profundos en ninguna ley, ni la de coparticipación, ni nada, porque el statu quo, pero es que, esto de arreglarlo directamente si con recibían lo que ellos querían. Yo creo que están bastante gordos. Sí, yo sí. No, el gobernador no tiene... Las transferencias discrecionales, las famosas discrecionales de pero la iban nación a a la ellos, provincia, pero iban ellos. Eran más que la No coparticipación. iban al Uruguay o a Chile. La plata del gobierno federal iba a las provincias, que no pasara... ¿Por el sistema de coparticipación? No, que no pasara por a lo mejor la ventanilla que quería algún gobernador, algún intendente, que a lo mejor quería pagar él en cierto ritmo, ciertos plazos a ciertos proveedores. Pero ese es un juego que se arregló a los 2 años, eran los mismos proveedores, los mismos pagadores. Yo creo que esas son fantasías que no responden mucho a la realidad. El gobierno de los Kirchner buscó una paz con los gobernadores, gobernador gordo no hace política, y eso tampoco lo usó para construir política, porque la vez que necesitó construir política lo tuvo que hacer en el 2007 con el radicalismo y con la famosa concertación. Y de hecho una de las vulnerabilidades del proceso que le toca vivir al final de esta campaña, que sabremos el domingo qué pasa, es que el peronismo llega solo a la elección. Exacto. El peronismo sin aliados entra siempre en dificultades frente a una oposición, si se une a esa oposición y encuentra un jefe. Yo lo que le agregaría es un escenario económico diferente al de las últimas 2 elecciones, digamos. En el 2007 y en el 2011 claramente la situación económica era un poco mejor que ahora, y entonces el peronismo se encuentra solo y con un techo que es el del 40%. Pero este es el fenómeno. Yo creo que acá la gente está tomando decisiones por lo que uno mira en las PASO, en la primera vuelta, son decisiones más bien políticas, no por la economía. En la economía, la discusión del corralito, el cepo, el dólar es para 4 gatos de la capital federal, eso no permea, es un entretenimiento para los mobileros y los charlatanes de la radio. Pero la verdad que eso de decir la elección es como el debate famoso. Acá lo que hay que preguntarse es la razón por la cual el peronismo, después de muchos años y teniendo la experiencia de que ha vencido al voto no peronista, que cuando se une y tiene un jefe le presenta un desafío importante, si pudo hacer otra cosa. Mi percepción es que por el tipo de alianza que hace el peronismo estos años, que es una alianza que lo que buscó es fundamentalmente tener gobernabilidad en un país de gobiernos frágiles y de mandatarios que no terminan su mandato, buscó armar un arco de alianzas que le ha servido para gobernar, pero que en el momento de ir a una elección lo ha dejado al peronismo sin ese aliado que siempre necesita para el plus, para subir más allá de los 33-34%. ¿Qué fue el radicalismo famoso? Fue el radicalismo en la época de Quijano en el 46 y fue Cobos ahora. Pensar que el peronismo solo, sin esos aliados, sacó 37% en la primera vuelta, es un resultadazo. Es muy buen resultado. Es una base increíble, no ningún otro partido lo puede Ahora, mostrar. La pregunta es, ¿podía ser otra cosa? Yo creo que es muy difícil porque si el peronismo hubiera intentado sumar alguna tribu política con votos que pudieran hacer la diferencia, hubiera hecho colapsar la alianza de gobierno. Es decir, hubiera producido ese arco que va de la Bonafini a Berni, o de Bain a Milagro Sala, que junta extremos metodológicos, ideológicos, de estilo, de sistema. Si hubiera sumado alguna tribu a la alianza para ir a las elecciones, probablemente hubiera perdido un pedazo. Ahora, ya perdió el pedazo de Massa. Exacto, perdió el pedazo de Massa. Y ese pedazo de Massa, ¿por qué lo perdió? Porque era muy difícil contener a tanto en esa lancha.
Entonces, yo creo que el peronismo puede lamentar ir a la elección del domingo sin aliados, pero también hay que pensar que quizás no tenía otro recurso, porque con lo que tiene ha sacado una gran cantidad de votos. Yo creo que los dos candidatos han sacado lo más que podían. Hay alianzas. Lo de Macri es también extraordinario, que con la alianza que tiene, saque lo que sacó, es un resultado extraordinario de la primera vuelta. Acá la maldición es el balotaje. El balotaje que hace que el 70% de los votos de dos partidos mayoritarios, con buenas estrategias, con dos candidatos muy buenos, termine dependiendo de un 15% de traidores, indecisos, sueltos, bizarros. Nadie puede pensar en serio que se diseñó el sistema para que sea así, para que el resto decida sobre el conjunto. Pero ese sistema fue diseñado así, justamente es lo que le saca en el Pacto de Olivos Alfonsín a Menem. No, es lo que le saca Menem a Alfonsín. Porque bajan el 50 al 45, pero de alguna manera la cuestión de fondo era propiciar un sistema que pudiera permitir que un no peronismo pudiera ganar. Y el peronismo no ganará más que lo que le dijo Menem, por esto no ganamos más. Pero creo que es un disparate, poner el balotaje en Argentina es un disparate. Es un sistema hecho para los gobiernos parlamentarios, para países donde hay muchos partidos. En Argentina hay dos grandes familias políticas, les guste o no les guste a la gente, son peronismo y no peronismo de distinto color. Creo que es un sistema, lo que pasa es que va a ser muy difícil cambiarlo porque hay que cambiar la Constitución. Claro, y tenés que tener... De la cual habría que sacar además el voto obligatorio, que es otra de las maldiciones del sistema argentino. Si sacás el voto obligatorio hay que sacar las PASO obligatorias. Las PASO son otro disparate. Se hicieron para vigilar al peronismo y cuando la oposición aprendió a usar las PASO, mirá a dónde han llegado. Porque uno de los resultados del 2011, una de las causas de la buena actuación del peronismo, es que la oposición no jugó las PASO, no las entendió, no las estudió y no les sacó el jugo. Ahora aprendieron y creo que le han sacado el jugo. Las PASO es otro disparate, porque además están hechas para seleccionar candidatos y van todas en lista única. Eso fue hecho para que el peronismo vigilara la conducta de sus dirigentes, hacerles contarle las costillas en las PASO y castigarlos o premiarlos cuando iban a la Ahora, vuelta. cuando surgen las PASO, que fue a mediados de 2009, Néstor Kirchner las pensó para incluir a todo el peronismo, ganarle él y ser él el candidato en el 2011. Evidentemente salió mal ese ensayo. No, él las pensó como un método de premios y castigos a los leales y a los remisos, saber qué iban a jugar en verdad, porque sabe que está en un partido como el peronismo, donde la lealtad es un recurso escaso y no renovable. Por lo tanto, él quería saber cómo iban a jugar los gobernadores y los intendentes. Y una vez conocido ese mapa, esa gran encuesta que son las PASO, ir direccionando la campaña apoyándose en los leales y beneficiándolos y castigándolos. Ese fue el objetivo de las PASO, es una gran mezquindad, porque además está basado en una intención altruista. En un país sin partidos políticos, con partidos políticos congelados, favorecer el debate, abrir el juego y que los candidatos se decidan de abajo hacia arriba. Durante las PASO, más que nunca se han designado los candidatos de arriba para abajo. Macri designa a dedo y la Casa de Gobierno designa a dedo y los gobernadores designan a dedo. En las provincias las internas son más frecuentes. Son más frecuentes y tienen más tradición. En el interior del país, en la Argentina, afortunadamente, es bastante más normal que la región metropolitana, que es bastante anormal. Ocurren grandes anormalidades como esta que estamos viendo. ¿Y cómo imaginás entonces una reforma constitucional? No, ni lo imagino, porque lo que pueden llegar a poner es horrible. Lo que uno escucha es que quieren volver a poner el colegio electoral, lo cual es una antigüedad del siglo XVIII. Quieren mantener el voto y quieren poner la reelección indefinida, porque en realidad los intentos que ha habido de reforma después del 94... Ha sido por tener el tercer mandato, claro, por lo menos. La reforma del 94 es una constitución, dio una constitución que el peronismo aceptó regañadientes a cambio de la reelección, pero cuyas instituciones fue demoliendo de a poco. El Consejo de la Magistratura, la jefatura de gabinete, los informes al Congreso. Ellos nunca han creído en la reforma. Sí, fueron remedios que no utilizaron. Y han ido demoliéndola de a poco, y cuando vos hablas con ellos, ellos volverían al régimen de elección indirecta,
pondrían la reelección indefinida, y por eso yo no creo que haya un proceso constitucional en Argentina. Además, eso tiene que ocurrir en un momento de cierta estabilidad política, y la Argentina no sale todavía de la crisis política del 2001. Seguimos todavía sufriendo los coletazos de aquella reforma. Claro, por lo menos en términos Porque institucionales. no tienen voluntad políticos. de construcción política los políticos. Yo lo entiendo. Privilegian más la gobernabilidad que el interés público. Eso es, cualquier país en crisis hace eso. Primero la gobernabilidad, no caerme, y el interés público si hay tiempo y si hay plata. Entonces, es razonable que no piensen en el sistema. El sistema se piensa cuando uno piensa mayoritariamente en el interés público. En el interés público. Ahora, no hay tiempo para el interés público, porque la Argentina es un país muy endeble y frágil, donde las instituciones no tienen poder, y yo no culparía a este gobierno o a estos dirigentes. Es una consecuencia de la crisis, y la propia crisis no les impide pensar